Buenas noches ante todo, mis amados hermanos. Esta noche vamos a compartir la palabra de Dios y agradecer al hermano Jesús por su invitación y a cada uno de ustedes, hermanos, que dispone de su tiempo para que podamos compartir la palabra de Dios. Esta noche vamos a tocar un tema que es necesario tocarlos, ¿no? Y esto es el tema acerca de las pruebas y aflicciones que puedan venir en nuestras vidas, ¿no? Entonces, este tema de pruebas y aflicciones vamos a considerar durante el tiempo sea necesario. Y empezamos en todo caso, ¿no? Tocando este tema acerca de las pruebas y aflicciones, ¿a quién le gusta generalmente hablar acerca de las aflicciones? ¿A quién le gustaría experimentar en su propia vida experimentar acerca de las aflicciones? Creo que si nosotros pudiéramos realizar una encuesta acerca de estas preguntas, pues podríamos ver que la mayoría, o por no decir todos, yo sé que responderían de manera negativa, de que nadie quisiera experimentar aflicciones en su vida, ¿no? Ahora estamos hablando acerca de este tema, lo cual es necesario tocarlo en vista de que en esta lección que estamos tocando y acercándonos a las Sagradas Escrituras, encontramos a nuestros antepasados, tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, casi todos los cristianos y todos los que han puesto su fe y su convicción en Dios, pues han pasado muchas aflicciones. Y pues como podemos decir, el cielo no es gratis. Llegar al reino de los cielos no es gratis, sino tiene su costo, así como Cristo también a nuestro Señor le costó su propia vida, derramar su sangre, entregar su propio cuerpo en la cruz para que pudiera morir por cada uno de nosotros. Entonces, tocando este tema, estamos tomando en cuenta que las aflicciones que tengamos que pasar. De repente, algunos hermanos están en el momento, en carne propia, pasando momentos difíciles, pues estas aflicciones por causa del amor a Cristo, pues tenemos que saber acercarnos a Dios y juntamente con Dios podremos salir de ellos, ¿no? Entonces, aquí vamos a citar varios pasajes en las cuales vamos a tomar en cuenta que al cristiano generalmente, como vamos a encontrar en muchos pasajes, debe de sufrir por causa del Evangelio, como el apóstol Pedro, pues nos va a mencionar en Primera de Pedro, capítulo 4 en sus versículos 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, ¿no? Entonces, un cristiano debe ser digno de padecer por amor a Dios, de poder poner delante de todas las cosas en primer lugar a Dios, pero más no un cristiano puede sufrir y no puede ser injuriado por causa del pecado. Por lo que Pedro nos dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, ¿no? Por lo tanto, con esto que hemos visto este versículo en mente, pues animo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tomemos en consideración, pues con cuidado, lo que vamos a seguir citando a algunos versículos, ¿no? Ya que es de suma importancia. ¿Y por qué sería importante? Porque el tema que estamos tocando es un tema bíblico, ¿no? Y también tenemos que considerar que es un tema que todos los cristianos necesitamos conocer muy bien. Y todos nosotros los cristianos que conocemos estos versos, pues en los momentos difíciles sabremos afrontarlos. Pero todos los cristianos que no se preparan para los tiempos
de aflicción, los tiempos difíciles, o que no reconocen que en algún momento por ser cristianos no sufrirán, pues generalmente en su mayoría terminarán abandonando su fe cuando se encuentran en medio de las aflicciones. Muchos en la vida cristiana, en el mundo actual que vivimos y también en los tiempos del primer siglo, pues han dejado el cristianismo por motivos de las tribulaciones. Esto fue pues el caso de los tiempos del primer siglo, ¿no? Cuando muchos cristianos han experimentado persecución, por ejemplo, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba predicando y estaba multiplicando de los panes y de los peces, y ahí estaban 5.000, 4.000, pero cuando el Señor estaba siendo entregado en la cruz, ¿a cuánto se ha reducido sus seguidores? Más que los apóstoles y unos cuantos que estaban junto a él, pero la mayoría había abandonado, que no estaban preparados para poder experimentar acerca de lo que son las tribulaciones y las aflicciones en la vida física que uno lleva, ¿no? Por parte de estos, de los primeros cristianos, podemos ver también que ellos estaban experimentando las tribulaciones o las persecuciones por sus propios compatriotas que eran los mismos judíos, ¿no? Los cuales pues perseguían por causa de seguir a Cristo. Pues aquí vamos a ver acerca del escritor de los Hebreos, quien pues nos anima a que no podamos abandonar nuestra fe. Y vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10 versículos 35 al 39. Dice estos versos, el libro de Hebreos, capítulo 10 versos 35 al 39, ¿no? No perdéis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿No? Entonces aquí, estos versos que estamos aprendiendo nos fortalece y nos anima que tengamos confianza en seguir a Cristo y que no abandonemos la fe, porque el seguir la fe hasta el final traerá pues grande galardón, porque esto es necesario para que con paciencia sepamos superar las aflicciones y las tribulaciones que nos pudiera tocar, así que vamos a ver en la vida de muchos seguidores del Antiguo Testamento, de muchos hermanos del primer siglo que pasaron estos momentos difíciles, pues juntamente abrazados a Cristo pudieron superar y nosotros también pues superaremos, ¿no? Así que mi hermano y hermana, pues tenemos que prestar atención para que podamos entender de mejor manera los versículos que vamos a estar citando a través de esta noche en esta lección que estamos tocando. En el libro de Lucas capítulo 9 versos 44 nos dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, ¿no? Entonces, el consejo de este versículo de Lucas 9:44 nos dice que eh, entendamos bien lo que dice la palabra de Dios, que penetre bien en nuestros oídos las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y vamos a encontrar también algunos temas que vamos a tocar en esta noche. ¿Y qué es lo que vamos a aprender, no? Lo que vamos a aprender serán los puntos principales que toquemos acerca de la realidad de las pruebas y aflicciones, ¿no? Es una realidad que pasaron, no es un cuento, no es una historia simplemente, sino es una realidad de nuestros hermanos, tanto en el Antiguo Testamento y también
en el Nuevo Testamento han pasado una realidad de las pruebas y aflicciones, ¿no? Las pruebas y las aflicciones ejemplificadas en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, y vamos a tocar también acerca de las pruebas y las aflicciones ejemplificadas también en nuestros tiempos. Si es que el tiempo nos alcanzara, también podremos tomar acerca de nuestra actitud ante las aflicciones y cómo superar en los tiempos acerca de las pruebas y aflicciones, ¿no? Entonces, estos temas vamos a desarrollar, pero hasta donde nos dé el tiempo estaremos avanzando, ¿no? El deseo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que permanezcamos fiel hasta el fin. Esto siempre Dios quiere, ¿no? Que cada uno de nosotros que conocemos de la palabra de Dios y que hemos abrazado la fe, permanezcamos fieles hasta el fin. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 nos dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿no? Entonces, estas palabras de este pasaje de 1 Corintios capítulo 15 58 nos está fortaleciendo y nos dice así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Estas dos palabras tan importantes que nos dice, estad firmes y constantes, es necesario, ¿no? En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, tenemos que estar firmes y constantes. Y la recomendación es que estemos creciendo en la obra del Señor siempre, ¿no? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El reunirnos cada primer día de la semana, el difundir el Evangelio, el abrazar la fe y el impartir la palabra de Dios, el dedicar tiempo en la evangelización, no es una pérdida de tiempo como muchos pueden pensar. La Escritura a nosotros nos asegura que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así también podemos citar en el libro de Filipenses, su capítulo 2, versículos 12, en la cual nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Por la obediencia del Evangelio, perduramos hasta hoy. Pero si pasamos momentos difíciles de pruebas y tribulaciones, no sea el momento para abandonar la fe, no sea el momento para dejar el cristianismo, como ocurrió en el primer siglo, como ocurrió en los años anteriores y como aún en estos tiempos sigue ocurriendo. Muchos, habiendo conocido el Evangelio, no pudieron soportar acerca cuando llegaron en su momento, momentos de pruebas y tribulaciones, no prevalecieron, no permanecieron y retrocedieron. No seamos así, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros somos obedientes, ¿no? Dice, no como en mi presencia solamente, dice el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Entendemos claramente nosotros los que hemos sido convertidos, bautizados, entendemos que nuestra salvación tenemos que cuidar con temor y temblor. El libro de Apocalipsis capítulo 2 10 nos dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Por lo tanto,
pues no ignoremos estos mensajes que estamos aprendiendo a través de esta noche, ¿no? Claro y preciso la palabra de este libro de Apocalipsis capítulo 2:10. No temas en nada en lo que vas a padecer. ¿Y a quién de los cristianos del primer siglo hemos visto que se han pasado de lo más feliz para poder estar al lado del Señor? Ninguno. Todos padecieron de alguna forma, pues, angustias y tribulaciones, persecuciones y muchas dificultades en la vida real, ¿no? Entonces, el consejo de la palabra de Dios es que nos dice, no temas en nada en lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Aún el más fiel está propenso a caer en la tentación, en el pecado. Y si no permanecemos en el Señor, seremos presa fácil del maligno. Entonces, nos dice que tendremos tribulación y para ello nosotros la única forma de poder librarnos y salir de toda esta situación es que estemos fieles, ¿no? Aferrados al Señor. Sé fiel hasta la muerte. La promesa del Señor es, dice, yo te daré la corona de vida. Tocamos acerca de la realidad de las pruebas y aflicciones. El tema de las pruebas y las tribulaciones, las persecuciones, los sufrimientos y aflicciones que encontramos en la palabra de Dios, pues menciona cosas reales y pues estas cosas no son inventadas por alguien. La Biblia establece claramente que el cristiano que desea vivir fielmente en la vida cristiana, pues padecerá persecución y muchos sufrimientos. Este, pues, ocurrió, pues, en nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Posiblemente vamos a ver estos ejemplos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? El cristiano puede estar seguro que si vive fiel, las aflicciones que pudiera pasar en su vida por causa de la fe, pues vendrán estas dificultades, momentos difíciles para poder pasar como cristianos, ¿no? Sé que muchos han experimentado en diferentes etapas de su vida. Por consiguiente, pues animo que estemos considerando estos hermosos versículos que vamos a citar para poder animarnos y fortalecernos y estar preparados para los momentos difíciles que nos puede llegar en cualquier momento. Y si estamos pasando, seamos animados con estas palabras, ¿no? Dice en San Juan capítulo 16 versos 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Entonces son palabras de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nos dice que nosotros estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el Señor encontraremos paz. Y en el mundo en que vivimos, pues tendremos aflicción, porque no somos de este mundo. Por esto dice, pero confiad, ¿no? No estamos solos, estamos con el Señor. Y el Señor dice, yo he vencido al mundo. Y nosotros también venceremos con la ayuda del Señor. El capítulo 15 del libro de San Juan, capítulo 19 al 21, dice, también nos dice ahí en estas palabras, San Juan capítulo 15, versos 19 al 21, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.
Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿No? Entonces, aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que nosotros tenemos que ser fuertes, porque nos hace entender que nosotros los cristianos no somos de este mundo y el mundo nos aborrecerá. Y Él dice, yo les he elegido de este mundo. No es el mundo, dice, por esto el mundo los aborrece. Acordaos la palabra que os he dicho. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice? Que nosotros como cristianos pasaremos momentos difíciles, porque el Señor, siendo el mismo Señor, pues ha sufrido también persecución, ha pasado momentos difíciles. También a vosotros también los perseguirán, dice. Claramente ahí nos está enseñándonos nuestro Señor Jesucristo, que en su palabra, que nosotros los cristianos vamos a pasar momentos difíciles y esto será por causa de su nombre, por abrazar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, nos dice claramente en estos versículos que por causa de su nombre, si padecemos, también tendremos una esperanza más grande. Segunda de Timoteo capítulo 3 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tenemos grandes ejemplos en los cuales vamos a ver cuanto más amaron y más íntegro y más fieles han sido muchos de nuestros antepasados, les ha tocado vivir momentos de difíciles en su vida, ¿no? Y aquí nos antecede la palabra de Dios a que nosotros quisiéramos vivir pues piadosamente en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, pues padeceremos persecución. Y esto mayormente a nuestros hermanos del primer siglo que pasaron momentos tan difíciles acerca de lo que se desató la persecución en el primer siglo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 versos 4, porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones como como ha acontecido y sabéis, dice este libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 3 4. ¿No? Ahí nos dice, les hemos predecido, se les ha, como quien dice, tenían la advertencia de que nosotros los cristianos vamos a pasar por tribulaciones como ha acontecido en el primer siglo. Hechos capítulo 14, versos 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿No? Hechos capítulo 14, 22 nos está diciendo que esta reunión que tenemos y las reuniones que tenemos en la iglesia es para que podamos confirmarnos los unos a los otros, los ánimos, a fortalecernos como hijos de Dios y a exhortarnos a que podamos permanecer en la fe. Y como dice aquí, que nosotros los cristianos es necesario que en nuestras propias vidas tengamos que pasar tribulaciones, porque por muchas dificultades y tribulaciones tenemos que pasar y por medio de ellas podamos entrar en el reino de Dios. Filipenses capítulo 1 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creéis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Entonces, son tantos pasajes que nos aconsejan, que nos fortalecen, que ya nos hace que entendamos nosotros como cristianos
que va a haber momentos difíciles en nuestras vidas, pero tenemos que ser fuertes, porque este versículo de Filipenses capítulo 1, 29 nos está enseñándonos que nosotros nos ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que tengamos que mantener la fe, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, sino que también estemos preparados para poder padecer por causa de nuestra fe, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 10 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Sed sobrios y velad. Dice, porque estemos atentos, estemos despiertos, estemos firmes en nuestra fe, porque Satanás, que es nuestro adversario, quien es el diablo, dice como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Quién puede encontrar débil en la fe? ¿Quién puede estar desmayando, desanimado? Está dispuesto para poder apartarlo de la fe y por tanto tenemos que aprender a resistir y a estar firmes en la fe. El libro de Mateo capítulo 5 versos 10 al 12. Mateo capítulo 5 versos 10 al 12 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿No? Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo ya nos advierte que los profetas del Antiguo Testamento fueron también perseguidos por decir la verdad, por anunciar la palabra de Dios y el hombre de pecado siempre ha aborrecido la palabra de Dios. Por tanto, nos dice que aquí que tenemos que permanecer firmes porque dichosos son los que padecen persecución, dice la palabra, ¿no? Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Que somos dichosos por padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo, por causa de nuestro Señor, seamos vituperados o perseguidos, pues ahí entendemos que nuestro galardón es grande. Entonces, podemos citar así entre estos y muchos textos más para poder entender de mejor manera acerca del aliento de que nosotros los cristianos estemos preparados cuando lleguen momentos difíciles o de tiempos de tribulación o angustia y persecución que puedan pasar cada cristiano en diferentes lugares, pues estemos siempre preparados para que no seamos desanimados y podamos abandonar la fe, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta, pues nosotros como cristianos, que no debemos sorprendernos en nuestras vidas que puedan venir en nuestra vida real, momentos difíciles en nuestra vida por servir al Creador de este universo, pues puede venir momentos difíciles para lo cual como cristianos debemos estar preparados de la manera que podamos tener en cuenta todo lo que estos versos que nos fortalece y nos anima y en medio de estas aflicciones podamos salir siempre airosos
con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a tocar el siguiente tema acerca de las pruebas y las aflicciones ejemplificadas en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces aquí vamos a ver algunos hechos o ejemplos de algunos personajes en el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que estamos viendo, el tema acerca de las pruebas y aflicciones, pues nos dice que tendremos aflicción en este mundo que vivimos, ¿no? A la verdad, pues ciertamente la Biblia establece que desde Génesis hasta Apocalipsis no hemos encontrado hombres que han pasado al conocer a Dios una vida pomposa, sino siempre han pasado momentos difíciles y por tanto son ejemplos de los cuales nosotros tenemos que aprender para poder seguir adelante, ¿no? No hay tiempo ni historia del pueblo de Dios en la que no ha pasado pues los sufrimientos y las tribulaciones causados generalmente por el propio hombre, ¿no? Y vamos a ver algunos pasajes de los personajes que vamos a detallar en este momento. Tenemos personajes como José, ¿no? ¿Quién no habla de José? José, aquel hombre de Dios que fue pues vendido por sus propios hermanos y que siempre puso a Dios en primer lugar, ¿no? Y esto es lo que le cuesta, ¿no? Poner a Dios en primer lugar y a causa de ello no fue tan fácil su vida, ¿no? Y esto podemos evidenciar en el libro de Génesis, desde el capítulo 37 al capítulo 47. Aquí podemos ver acerca de José, por ser fiel a Dios, ha experimentado aflicciones duras en su vida, ¿no? Pero también al final hasta ha tenido, por su integridad, por su fidelidad, por mantenerse fiel en los brazos del Dios Todopoderoso, pues también ha recibido grandes bendiciones. Entonces, no todo será también pruebas y aflicciones. Si nos mantenemos fieles y firmes, también saldremos también de estos momentos difíciles y sobre todo, pues para nosotros lo más dichoso es que nos espera la corona de vida. Tenemos también a otro hombre tan importante como Moisés, otro ejemplo que tenemos en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Moisés, aquel varón de Dios que tuvo que soportar a un pueblo rebelde, ¿no? Un pueblo rebelde que no quería hacer la voluntad de Dios. En varias ocasiones, pues es el pueblo de Israel, a quien ha sacado de la esclavitud, a quien ha hecho cruzar el Mar Rojo, ellos murmuraban de Moisés y no le daban ese lugar que él era, ¿no? Un líder, un gran líder, se puede decir, ¿no? Entonces, todas estas cosas y pruebas que tuvo que pasar también Moisés, ¿no? Y todo lo que el pueblo mismo le injuriaba, reclamándole de muchos hechos, pues esto han podido hacer que Moisés se diera por vencido, pero y abandonar su fe en Dios. Pero sin embargo, él continuó y cumplió lo que Dios le ha encomendado, ¿no? No lo hizo para retroceder para atrás, sino hizo en su fe que abrazó a Dios con esa fortaleza, venció hasta el final. Tenemos otro ejemplo de otro gran hombre que es Job. Un ejemplo muy conocido que podemos tener es acerca de Job. Este personaje pues ha sufrido en gran manera, conocemos. Detallar verso por verso sería pues pasarnos toda la noche y por eso de repente relatamos acerca de ellos como recordando en breves palabras. Pues en medio de los sufrimientos, Job mantuvo su integridad.
Job 1:22 nos dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El capítulo 2 versos 10 del libro de Job también dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con su boca, ¿no? O con sus labios. Entonces aquí pues Job entendemos que perdió todo, ¿no? Tanto lo material, sus hijos, su salud resquebrajado de la coronilla de la cabeza hasta la punta de los pies, estaba lleno de llaga, enfermo, y su mujer al lado. Entonces la mujer le dice, ¿no? Has perdido todo y encima estás enfermo. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿No? Y es por esta razón que Job le responde a su esposa y le dice, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios solo el bien. Y esto es importante para nosotros, amado hermano y hermana, ¿no? Que muchas veces solamente queremos agradecer del bien que recibimos, pero muchas veces el mal que nos viene no sabemos agradecer. Pero tenemos que agradecer aún del mal que viene porque esto puede hacer que seamos más fuertes en la fe. Puede ser que estos males que puedan venir en nuestras vidas, que nos hagan que nos aferremos más a Dios. Quién sabe que si la vida nos fuera fácil y lleno de bendición y sin ningún tipo de problemas, nos vanagloriemos y nos apartemos de nuestra fe. Entonces, Job tiene toda la razón en decir que no solamente vamos a dar gracias a Dios por el bien que recibimos, sino también por lo mal que viene, ¿no? Y ahí hemos visto que Job no ha pecado. Y entendemos también que al final de su vida, entendemos que Job ha recibido grandes bendiciones a causa de su fidelidad delante de Dios. Otro ejemplo que tomamos en cuenta también es acerca de Daniel, ¿no? Otro ejemplo es de Daniel y sus amigos, ¿no? Estos hombres de Dios sufrieron mucho y aún así ellos mantuvieron su fidelidad hacia nuestro Padre Celestial. Ellos experimentaron lo que es el foso de los leones y así también experimentaron el el horno de fuego, ¿no? Fueron pruebas y aflicciones en las cuales estos hombres se mantuvieron fieles, ¿no? Ellos no abandonaron la fe cuando ellos han sido echados al foso de los leones, en el horno de fuego que ha sido calentado 7 veces más. Ellos no se desanimaron ni se desalentaron. Más al contrario, encomendaron sus vidas y se fortalecieron por todas estas pruebas que les venían en sus vidas, ¿no? Entonces aquí nos fortalecen a nosotros los cristianos que tengamos que mantenernos fieles y firmes delante de Dios, ya que estos hombres sobrepasaron también estas situaciones de las pruebas y aflicciones. Tenemos otro ejemplo. Yo sé que hay muchos y muchísimos ejemplos, pero estamos citando algunos sobresalientes de las cuales que podamos fortalecernos a través de ellos. Tenemos a Jeremías, un ejemplo digno de considerar en el de este profeta llamado Jeremías. Este profeta sufrió muchas aflicciones por causa de un pueblo rebelde que se había olvidado de Dios, ¿no? Y que estaban desde el rey hasta el pueblo tras la idolatría, y Jeremías el único que trataba de que reflexione el pueblo, pero aún así no escucharon la palabra de Dios a través de este profeta, ¿no? Este profeta del Altísimo fue maltratado por sus propios compatriotas, ¿no?
Y tales personas llegaron hasta el punto de poder echarle una cisterna. Podemos ver el libro de Jeremías, capítulo 38, 1 al 6, ¿no? Ahí está relatado cómo Jeremías ha sido echado en una cisterna por declararles que se vuelvan a Dios y que abandonen el pecado y que si no lo hacían, pues serían pues puestos en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Este profeta de Dios mantuvo su fe hasta el fin y en el análisis final Jeremías fue bendecido y el pueblo rebelde castigado, ¿no? Entendemos que el general de Babilonia puso en libertad a Jeremías y le dio la libertad de que si él quería ir a Babilonia o si quería quedarse en Jerusalén, y él eligió y fue bendecido, fue libre, y el pueblo rebelde llevado a cautividad juntamente con sus autoridades como es el rey Josías, ¿no? Entonces ahí podemos relatar el libro de Jeremías capítulo 40, del capítulo 40, versículos 1 al 12. Son algunos personajes del Antiguo Testamento en la cual podemos rescatar y tomar en cuenta para que eh, nosotros los cristianos, cuando lleguen momentos difíciles, seamos fortalecidos y que podamos ser fuertes y ser firmes y fieles en los momentos de las pruebas y aflicciones que nos pueda venir en nuestras vidas. Ellos pudieron, nosotros también podremos con la ayuda del Señor, ¿no? Entonces, esta lista puede continuar largamente, pero son algunos que hemos podido citar en esta noche, ¿no? Y no sé cuánto tiempo más vamos a tener para que de esta manera podamos citar algunos pasajes más y para poder avanzar mejor vamos a citar también acerca de las pruebas y aflicciones ejemplificadas en el Nuevo Testamento. Así que va a haber algunos dos temas más de las cuales que de repente no vamos a poder tocar porque el tiempo se va acortándose cada vez más, ¿no? Entonces vamos a tocar acerca de las pruebas y las aflicciones ejemplificadas en el Nuevo Testamento. Acerca del Nuevo Testamento, ¿qué aprenderemos? Tenemos personajes en el Nuevo Testamento que ejemplifican acerca de las pruebas y las aflicciones. La realidad de estas cosas, en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos, aquellos que sufrieron por servir a Cristo, y notaremos algunos ejemplos. En primero, nuestro Señor Jesucristo es el primero que sufrió, ¿no? Jesús sufrió aflicciones varias veces por causa de aquel pueblo rebelde y desobediente e incrédulo que no quería aceptar su deidad, nuestro Señor Jesucristo. En varias ocasiones el pueblo judío, su propio pueblo, quería matar a Jesús. Juan capítulo 5, versículos 17, pues podemos mencionar ahí el versículo 18, ¿no? 17 y 18. Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El capítulo 8, versos 58 y 59 dice también, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarles, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue, ¿no? Entonces aquí vemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, que su propio pueblo no aceptaba su deidad y su propio pueblo buscaba un pequeño error para poder acusarle y ponerlo en la cárcel o apedrearlo o matarle, ¿no?
Entonces aquí vemos en primero que nuestro Señor Jesucristo es pues quien ha sufrido estos momentos de aflicción, ¿no? Todos los días de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo tuvo que lidiar con aquellos hombres escribas, con aquellos saduceos, fariseos, que siempre procuraban encontrar un error para de esta manera poder matar, poderle acusar o ponerle o meterle en la cárcel, ¿no? Aún así, Cristo siguió adelante. Logró terminar su misión, su ministerio aquí en la tierra en que Él vino, se encarnó por amor a nosotros, ¿no? Y nosotros que nos aferramos al Señor, pues acabaremos la carrera como cristianos, siendo fieles y firmes en la fe. Recordemos siempre lo que nos enseña Apocalipsis 2:10, ¿no? Que tenemos que ser fieles hasta la muerte, porque el Señor ha prometido darnos la corona de vida. Otros ejemplos que podemos ver es acerca de los apóstoles, ¿no? En el día de Pentecostés, también los apóstoles han sufrido, pues, las burlas de los judíos, ¿no? El primer día que trabajan como iglesia, el establecimiento y la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los apóstoles sufrieron pues las burlas de los judíos en las cuales pues ciertamente dijeron, ¿no? Estos están llenos de mostos, o como quien dice Hechos 2:13, que están borrachos estos hombres. Entonces, sufrieron los apóstoles de inicio y podemos ver después ya enseñando lo que es el cristianismo, evangelizando en todo lado, pues pasaron momentos difíciles como es Pedro y Juan. Pedro y Juan en la ciudad de Jerusalén, pues ahí encontramos a Pedro y a Juan predicando lo que es el Evangelio y en esta ocasión se encuentran ante el concilio. Y ahí los sacerdotes, resentidos de que estaban enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, les echaron mano, les pusieron en la cárcel y en el contexto de los capítulos 4 y 5 de este libro de Hechos, Pedro y Juan pues sufren estos hechos. ¿Qué sufre Pedro y Juan? Son puestos en la cárcel, son amenazados a no predicar acerca de Cristo, son azotados. Aún en medio de todas estas tribulaciones, los hombres de Dios salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de nuestro Señor Jesucristo. Aquí relata el libro de Hechos capítulo 5 versículos 40 al 41. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de nombre. Aquí vemos acerca de Pedro y Juan, puestos en la cárcel, azotados, amenazados a no predicar acerca de Cristo, y cuando han sido puestos en libertad, no había ni dolor por los azotes que habían recibido, sino que ellos salieron gozosos. El gozo que sentían era porque han sido dignos de padecer afrenta por causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos dispuestos a padecer afrenta por amor a Cristo? Esteban, otro ejemplo que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos, leemos acerca de
el relato de nuestro hermano Esteban, ¿no? Un varón de Dios que predicaba el Evangelio con denuedo, con convicción. Este hombre de Dios es asesinado a sangre fría por manos de los judíos, pues estos despreciaban escuchar la predicación acerca del Evangelio de Cristo. El pasaje donde leemos acerca de la historia nos informa lo siguiente en Hechos, capítulo 7, versos 57 al 59, ¿no? Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, ¿qué hecho que sucedió en el primer siglo? Que Esteban, varón perfecto, varón que predicaba con mucho denuedo, ha sido pues por predicar el Evangelio, por anunciar y predicar a Cristo resucitado, ha sido pues apedreado y muerto por los propios judíos, por el propio pueblo de Dios que ha sido elegido, el pueblo de Israel, ¿no? Y aquí Esteban, él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Qué humildad y sencillez para poder entregar su espíritu al Señor, ¿no? Entonces aquí hemos encontrado aún en medio de la tribulación, Esteban estaba manteniendo su integridad, su fe, su fidelidad al Señor. Por esto le espera una recompensa en los cielos, como dice Apocalipsis 2:10, ¿no? La corona de vida, porque dio su integridad, porque entregó su vida al Señor y sufrió la, la muerte por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos mucho más por aprender, pero que quisiera no cansarles, mis amados hermanos. Tenemos todavía otros temas que aprender acerca de los cristianos del primer siglo que padecieron también, ¿no? Un poco tiempo después de la muerte de Esteban, pues leemos en los capítulos 8 del libro de Hechos acerca de una gran persecución que se había desatado en Jerusalén, y esto contra los cristianos del primer siglo. Aún en medio de la persecución, el texto de Hechos capítulo 8:4 nos relata, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Estos hermanos en Cristo se mantuvieron fieles aún en medio de los tiempos difíciles. Notemos el contraste que observamos en este texto. En el primer siglo había persecución y evangelismo. Hemos notado en este versículo 4, estaban siendo esparcidos y al ser esparcidos iban por todos lados anunciando el evangelio. Hoy en día no hay persecución y tampoco hay evangelismo. Qué cosa más contraria, ¿no? Cuanto más sufrían, anunciaban el evangelio. Cuanto menos sufrimos, no anunciamos el evangelio. Esto no debería ser el caso en los cristianos, ¿no? De hoy día que vivimos. Necesitamos aprender a llevar a cabo, pues, la voluntad de Dios, aun cuando los tiempos no sean fáciles. Jacobo y Pedro también sufrieron, ¿no? En el capítulo 12 del libro de Hechos, leemos acerca de la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, o llamado también Santiago, ¿no? Quien ha sido muerto bajo espada por manos de Herodes, ¿no? Y este hombre de Dios que murió, y en el contexto también
informa cómo es que Herodes ha visto que la muerte de Jacobo había agradado a los judíos, entonces procedió a poner en la cárcel a Pedro. Hechos capítulo 12, versículos 2 al 4, ¿no? Aquí la Biblia nos dice que mientras esto sucedía, la iglesia, ¿qué hacía? Se mantenía unida en oración, ¿no? Ahí está. Podemos contrastar en el capítulo 12, versículos 5 al 12. Podemos ver también acerca del sufrimiento del apóstol Pablo en el capítulo 14 del libro de Hechos. Leemos cómo el apóstol Pablo fue pues apedreado en la ciudad de Listra. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos a Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y podemos entender que ser apedreado no era cosa cualquiera, ¿no? Las personas que recibían las pedradas generalmente morían, pero por la gracia del Señor, Pablo se salvó de la muerte de este apedreamiento en Listra. Vemos el sufrimiento de Pablo y Silas también, ¿no? Este mismo apóstol Pablo, juntamente con Silas, son puestos en la cárcel. ¿Por qué causa? ¿Por robar? ¿Por mentir? ¿Por engañar? ¿Por malhechor? No. Pablo y Silas están en la cárcel por predicar el Evangelio. Estos dos hombres de Dios oraban a medianoche y a su vez dice cantaban a medianoche y los presos los oían. El capítulo 16, 25 podemos ver esto, ¿no? El contexto, pues ahí podemos ver, los azotaron, lo metieron en la cárcel, también los pusieron cepos en los pies, padecieron peor que criminales, pero entendemos como Pedro y Juan salieron gozosos de la presencia de Dios y el sufrir por Cristo, también Pablo y Silas estaban a la vez gozosos por sufrir la afrenta, porque estaban ahí, como vemos, orando en medianoche, cantando en medianoche. ¿Cuántos de nosotros nos desvelamos para poder orar y cantar a medianoche? Muy pocos, ¿verdad? Si es que el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Corintio, les muestra cuánto había sufrido por Cristo. Segunda de Corintios capítulo 16, versículos 16 al 33, el relato, ¿no? Cuánto ha de padecer por Cristo, ¿no? Cuánto ha sufrido. En lo personal, creo que ninguno de que estamos aquí hemos sufrido todo lo que ha sufrido Pablo. Sufrió en su vida física bastante sufrimiento, ¿no? Podemos relatar en muchos pasajes que él ha pasado hambre, desnudez, necesidad, frío y tantas cosas más. Esto, mis hermanos, son tribulaciones que los cristianos del primer siglo han experimentado por servir a Cristo. Y podemos también tomar en cuenta acerca de Antipas, ¿no? Antipas no se predica mucho, pero es un ejemplo más que podamos mencionar, como podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versos 13, ¿no? Dice, yo conozco tus obras donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, ¿no? Entonces aquí vemos acerca de cómo Antipas experimentó las tribulaciones y aún hasta la muerte por seguir fiel hasta el fin. La historia de este personaje bíblico, aunque no se dice mucho, sirve como un excelente ejemplo en nuestras vidas,
como el Señor dice, mi testigo fiel, ¿no? Una explicación de la realidad que nos habla que uno debe ser fiel. ¿Qué significa ser fiel hasta la muerte? Así que, mi amado hermano, hermana, pues podemos pasar estos momentos en cualquier momento o cualquier tipo de aflicción, angustia o sufrimientos o momentos difíciles en nuestras vidas no sean momentos para que podamos echarnos para atrás, no sean momentos o índices para que nos apartemos de la presencia del Señor. Mantengamos nuestra firmeza, mantengámonos fieles, porque nuestros hermanos que padecieron tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento nos han dado el gran ejemplo que permanecieron fieles y firmes aún en medio de las tormentas. Segunda de Timoteo 3:12, pues también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, nos decía hace un momento que hemos citado este versículo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta situación que vemos acerca de los sufrimientos de estos ejemplos que hemos tocado, pues nos fortalezcan, que como cristianos que amamos a Dios, sé que de repente estamos llegando a los tiempos difíciles, que quizás ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás también vienen momentos difíciles como es el caso de querer llegar a la universalización de una sola religión en la cual pues hay dominio, hay muchas situaciones, muchos difíciles de las cuales comentar sería bastante extenso, pero tenemos que estar preparados, mi hermana, mi hermano, para que de esta forma, manteniéndonos firmes y fieles, sabemos que al final dice que nuestro Señor nos ha prometido la corona de vida. Tengo mucho más para decir, pero yo creo que vamos a quedarnos hasta aquí porque el tiempo no nos da para más. Tenemos mucho más para aprender, pero espero que los versos y los textos y los ejemplos que hemos citado sea siempre de mucha ayuda para cada uno de nosotros y nos fortalezca a ser firmes y fieles en manos del Señor y que sigamos adelante hasta el final, hasta lograr la meta final, como Pablo dice, ¿no? Para que podamos alcanzar la corona de vida. Mis amados hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes y pues a seguir adelante. Dios los bendiga esta noche. Muchas gracias por su atención.